Bienvenidos a Onda PK, la 107.9 de Radio Buñol, los miércoles de 16 a 17 horas. Hoy compartiendo pantalla con cuatro mujeres maravillosas, Paqui, desde Tenerife, Almudena, y con la doctora, investigadora, bióloga, que nos hace la presentación Paqui en este momento. Paqui, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, a través de otra compañera nos presentó hace poquito, nos habló hace poquito de que había una investigadora que quería conocernos y nosotros queríamos conocerla a ella, porque habíamos oído hablar de la investigación que estaba llevando a cabo sobre la microbiótica, el intestino y otras cosas que afectan a los que tenemos Parkinson, a los parkinsonianos. Y descubrimos una mujer joven, una mujer muy cercana al paciente y con aquellas cualidades que pedimos nosotros, que nos gustaría que tuvieran más personas del mundo de la investigación o del mundo de los especialistas en Parkinson, y esa cercanía y esas ganas de colaborar y de que participemos en todo lo que es la investigación. Entonces, Ariadna, cuéntanos un poquito sobre ti y qué es lo que estás haciendo. Bien, buenas tardes, muchas gracias a todas y muchas gracias por la invitación y por la presentación. La verdad es que para mí es un orgullo estar aquí y poder estar con vosotras y darle un poco sentido al día a día, nuestro trabajo en el laboratorio, que al final nuestro objetivo es intentar comprender mejor la enfermedad de Parkinson y llegar algún día a poder decir que es una enfermedad neurodegenerativa que podemos curar o como mínimo que podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes al máximo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un orgullo y a mí de verdad que da sentido a mi día a día. Así que muchas gracias. Bueno, pues como comentaba Paqui, yo soy investigadora del Instituto de Investigación del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona. Y tengo la suerte de trabajar en un hospital de referencia y con un grupo de investigadores multidisciplinares, es decir, de distintas disciplinas. Nosotros somos un equipo de neurólogos, de biólogos, de químicos, de biotecnólogos, de bioinformáticos, o sea, gente con distintas formaciones, pero todos con un interés común, que es el comprender la enfermedad de Parkinson, es decir, comprender por qué estas neuronas en el cerebro degeneran y por qué esta degeneración en el cerebro pues, da lugar a todos los síntomas que padecen los afectados de esta enfermedad. Entonces, bueno, para hacer este tipo de trabajo nosotros investigamos con modelos experimentales de laboratorio, que sobre todo pueden ser o células o modelos animales, sobre todo roedores, ¿no? Ratones y ratas, pero también utilizamos muestras humanas y de pacientes o de voluntarios que participan en nuestros estudios. Y estos estudios se dirigen sobre todo a distintos aspectos de la enfermedad de Parkinson, algunos muy conocidos, como es pues, la agregación de la proteína alfa-sinucleína, que sin duda seguro que habéis escuchado mucho sobre ella, pero también en estos últimos años nos hemos interesado por lo que se conoce como la microbiota intestinal, que es esa flora intestinal que todos tenemos en distintas partes de nuestro cuerpo, incluido lo que sería pues, todo el tracto gastrointestinal, que es pues, desde la boca, pues pasando por el estómago, todo el intestino, colon y luego el recto, ¿no? Todo esto es lo que se conoce como el tracto gastrointestinal. Entonces, en los últimos años, en muchísimas enfermedades, ha empezado a surgir distintas evidencias que muestran que esta microbiota intestinal, este conjunto de bacterias, hongos y virus que conviven con nosotros y que los necesitamos para que nuestro organismo funcione, es decir, estos tienen funciones buenas para nuestro organismo, los necesitamos, vivimos en lo que se llama en simbiosis, es decir, nos ayudamos unos a otros. Sí. Pues hace unos años que se descubrió que en ciertas enfermedades, ya no solo de tipo intestinal, sino también de tipo neurológico, como pues, autismo, Alzheimer, depresión, incluida la enfermedad de Parkinson, pues se vio que había algunas relaciones y se empezó a investigar más en profundidad lo que se llama el segundo cerebro, pues por qué
cómo el segundo cerebro podría estar implicado en la enfermedad de Parkinson. Esto es un campo de investigación relativamente nuevo, relativamente joven. Estamos hablando de que los primeros estudios indicando esta conexión en Parkinson entre el cerebro y el intestino son de hace 6 años como mucho, o sea, es un campo muy, muy joven. Pero se han dedicado muchos esfuerzos y estamos empezando a comprender mejor qué es lo que sucede. Entonces, las primeras indicaciones vinieron de un neuropatólogo que se llamaba Heiko Brack, era alemán, y él fue el primero que estudiando muestras de donantes que habían dado su cuerpo a la ciencia después de morir, pues estudiando estas muestras vio que esta proteína alfa-sinucleína, que sabéis que se agrega en el cerebro y se plega de forma anómala y esto contribuye a la enfermedad, ¿no? A que las neuronas no funcionen bien, pues él vio que esta proteína no solo estaba en las neuronas de la sustancia negra, que son las que degeneran principalmente en el Parkinson y dan los síntomas motores, pues vio que esta sinucleína estaba también en muchas otras áreas del cerebro. Y no solo del cerebro, sino que también lo encontró en un núcleo del cerebro que es el que da lugar al nervio vago, que es este nervio que conecta el cerebro con el intestino. Entonces, a partir de ahí, él postuló una hipótesis que era que en algunos casos la proteína alfa-sinucleína podía venir de fuera del cerebro, por ejemplo, del intestino, y se podía esparcir por el cerebro y entonces dar lugar a esta neurodegeneración. Entonces, a partir de esta primera observación en el año 2003, ha habido otras que han ido reforzando esta hipótesis de que en algunos casos puede ser que las alteraciones en el cerebro se originen inicialmente en el intestino. Esto no sucede en todos los Parkinsons, vosotros mejor que nadie sabéis que probablemente cada Parkinson es único, pero sí que se está viendo cada vez más que puede haber un subgrupo de pacientes de Parkinson en los que la enfermedad se origine en el intestino y a través de este nervio vago o a través de otras vías que se están estudiando pueda llegar al cerebro. Eso quiere decir que al ser una proteína, la barrera encefalo no sé qué. La barrera hematoencefálica, sí. La deja pasar libremente. Bueno, aunque vaya con defecto. Sí, a ver, aquí en principio se están estudiando, es lo que comentaba, se están estudiando varias vías de entrada en el cerebro. Podría entrar pasando la barrera hematoencefálica, porque también sabemos que en la enfermedad de Parkinson esta barrera no funciona tan bien. Entonces, estas células de la barrera que deberían estar muy, muy juntas para proteger el cerebro y evitar que cualquier tipo de patógeno o sustancia dañina pasara, sabemos que en la enfermedad de Parkinson esto no funciona tan bien y estas células están un poco separadas. Y entonces ahí podría haber una vía de entrada. Pero esto es una de las vías de entrada que se están estudiando y las otras sería directamente a través de este nervio vago. Porque en el intestino también tenemos neuronas, es decir, no todas nuestras neuronas están en el cerebro. En el intestino también tenemos neuronas, de ahí que se hable del segundo cerebro. Estas neuronas se conocen como neuronas del sistema nervioso entérico y entonces están a lo largo de todo el intestino y son las que controlan, pues por ejemplo, los movimientos del intestino. Entonces, claro, y la pérdida de esas neuronas hace que tengamos problemas de movilidad intestinal. Bueno, no sabemos si es la pérdida de estas neuronas en el intestino o es la pérdida de neuronas en el cerebro que originan este nervio vago, que es el que conecta con las neuronas del intestino. Entonces, si las neuronas en el cerebro degeneran, se pierde esta información y entonces las neuronas del intestino no saben cuándo deben mover el intestino. Entonces, lo que se sabe... la comunicación. Falta esta comunicación entre el cerebro y el intestino se altera. Claro. Entonces, hablan diferente idioma. Sí, entonces no se comunican bien y ahí puede haber un problema.
aparte puede haber otros problemas, porque vosotros sabéis que el intestino y una de las funciones de la microbiota intestinal, o sea, de esta flora intestinal que vive con nosotras, una de las funciones es también protegernos. Protegernos de patógenos, pues, que a través de la comida o a través del ambiente, ¿no? Pueden llegar a nuestro intestino y ahí pueden provocar, por ejemplo, procesos inflamatorios, que sabemos que por lo general no suelen ser buenos, y estos procesos inflamatorios también contribuyen a que la barrera, en este caso intestinal, o sea, en el cerebro tenemos una barrera que nos protege, en el intestino también tenemos una barrera que nos protege, y es una barrera también de unas células que tienen que estar muy juntas. Pues a veces, si tenemos agentes exógenos que vienen de fuera, que nos alteran esta microbiota intestinal, pues esta función de mantener esta barrera en el intestino no funciona bien. Entonces esta barrera del intestino otra vez se abre un poquito. Y cuando se abre, esto da vía de entrada a todo. A estos patógenos que normalmente no deberían entrar, pues pueden entrar. Y pueden entrar también este proceso inflamatorio que tenemos en el intestino, que sabemos que no es bueno, pues esta inflamación también puede entrar en nuestro organismo, llegar a nuestra sangre y de ahí también llegar a nuestro cerebro. Es lo que comentábamos hace poco que yo te comentaba. A veces tengo la sensación de cuando se me inflama el cerebro, el intestino, perdón, como si me diera hasta dolor de cabeza. Sí, esto es muy posible y además... se te pone la barriga, digo, como si volviera a estar embarazada, inflamada, y ese malestar de cabeza. Pues esto puede ser por esto que os comentaba. Además también hay otras evidencias científicas de tipo epidemiológico que lo que han demostrado es que lo que han hecho es comparar, o bueno, ver el riesgo de enfermedad de Parkinson en pacientes que habían sido diagnosticados previamente con una enfermedad intestinal de tipo inflamatorio, ¿no? Que puede ser pues, una enfermedad del intestino irritable o una enfermedad de tipo enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, este tipo de enfermedades que cursan con inflamación del intestino. Pues estos estudios demostraron que aquellos pacientes que habían sido diagnosticados con estas enfermedades inflamatorias tenían un mayor riesgo de desarrollar Parkinson al cabo de unos 30 a 20 años que la población general. Pero se supone, a ver, si yo lo entiendo, se supone que tiene que haber también en nuestro ADN algo para que esa inflamación afecte a nuestro ADN y surja el Parkinson, ¿no? Que tengamos una predisposición genética, por ejemplo. Sí, puede ser. También se han hecho estudios genéticos precisamente comparando el genoma, el ADN, la información genética de estos pacientes que tenían enfermedades inflamatorias intestinales con pacientes de Parkinson. Y lo que se ha visto es que tienen muchas variantes genéticas, es decir, pequeños cambios en el ADN que son comunes. Es decir, que podría haber una predisposición genética común a tener un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. O producir esta inflamaciones de las que tú hablabas, de producir también una mutación en nuestro ADN. Esto sería más raro, en principio. Es más raro, ¿no? Sí, en principio se cree más que hay una base genética que predispone más a desarrollar la enfermedad. Entonces, cuando se juntan distintos factores, por ejemplo, pues tener una base genética que predispone más. Si esto se junta con una inflamación en el intestino, por ejemplo, pues porque porque la composición de la microbiota está alterada. O sea, esta flora intestinal es importante cuidarla para que esté en equilibrio. El equilibrio es básico en todo en la vida, ¿no? Pero a nivel de microbiota también es importante. Hay que mantener este equilibrio. Entonces, este equilibrio se mantiene pues, llevando una dieta saludable, variada, haciendo ejercicio físico, evitando el uso excesivo de antibióticos, por ejemplo, que al final los antibióticos lo que hacen es matar bacterias.
y entonces matan las bacterias, las malas y buenas también a veces, ¿no? Entonces, todo este tipo de alteraciones en la composición de la microbiota también pueden contribuir a que sea un factor más, entonces vamos sumando factores y entonces al final sumamos tantos factores que llegamos a este umbral en el que se manifiesta la enfermedad de Parkinson. Una pregunta, Ariadna. Lo has explicado muy clarito. Lo has explicado clarísimamente. Entonces, al final, digo, por resumir un poco el concepto, al final de lo que se trata es de que hay como unos factores facilitadores, ¿no? Es decir, una suma de factores que digamos, facilitarían la conjunción de todos ellos, facilitarían que se diera la enfermedad, y de lo que estáis tratando desde varias vías, desde la genética, desde el tema de como las de la microbiota, etcétera, etcétera, es averiguar cuáles son esos factores y en qué proporción cada uno de ellos afectaría a la fórmula magistral, ¿no? de padecer la enfermedad. Digamos que sería algo así, ¿no? El poder averiguar cómo surge o cómo funciona, y a partir de saber cómo surge, la idea cuál es, los tratamientos, entiendo yo, ¿no? Exacto, es básico, lo has resumido perfectamente, es básico entender cómo surge y probablemente no va a surgir igual en todas las personas. Entonces, cada uno de estos factores va a tener un peso diferente en distintas personas, ¿no? Pero entonces es importante comprender la totalidad de estos factores y luego ver cómo se van sumando y cómo van interaccionando entre ellos. Y entonces, una vez tengamos este panorama muy claro, realmente podremos ir a atacar a los factores clave en cada persona, ¿no? Porque al final es a lo que vamos, es al tratamiento, es a poder idealmente curar la enfermedad o como mínimo enlentecerla, o sea, evitar que avance de modo que podamos llevar una vida lo más satisfactoria y plena posible todos los años que sea posible, ¿no? Pero bueno, idealmente vamos a pensar que la vamos a curar, ¿no? Pero sí que es importante la distinción que has hecho, porque a ver, lo que a mí me preocupa a veces cuando hacemos este tipo de programas es que cuando hablamos de tratamientos, efectivamente, vuestro día a día es trabajar en el tratamiento a la curación, ¿vale? Pero sí que es cierto que os planteáis objetivos intermedios que para nosotros a lo mejor sí que todavía son alcanzables por tiempo, es decir, por los años, que sería, como tú decías, cronificar, por ejemplo, la enfermedad con tratamientos que puedan cronificar o disminuir los efectos. Y que, bueno, la curación todavía igual anda un poco lejos, pero que solo con que pudiéramos, ¿no?, alcanzar el tema de tratamientos que lo cronifiquen o que minimicen los efectos, pues ya estaríamos avanzando un montón, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho ya hemos avanzado un montón porque tenemos tratamientos farmacológicos y tenemos tratamientos no farmacológicos, pues por ejemplo, algunas intervenciones quirúrgicas, sí, que ya consiguen controlar los síntomas de la enfermedad, ¿no? Pues controlar pues, las discinesias que hablábamos antes o los temblores o algunos aspectos de la enfermedad los podemos controlar todavía de forma artificial y poco perfecta, es decir, no es perfecto, ¿no? Todavía tenemos pues, fluctuaciones, todavía tenemos periodos de on y de off, o sea, todavía tenemos cosas, pero bueno, sí que tenemos herramientas que nos permiten tratar los síntomas. Lo que pasa es que desgraciadamente no tenemos herramientas que nos permitan frenar la degeneración en el cerebro, es decir, podemos controlar los temblores, esto lo podemos hacer más o menos bien, pero en el cerebro todavía no somos capaces de evitar que estas neuronas sigan muriéndose, ¿no? A distintos ritmos, evidentemente, ¿eh? Pero entonces nuestro objetivo realmente es llegar a frenar esta muerte en el cerebro, es decir, es lo que se dice, hasta ahora tenemos tratamientos sintomáticos para los síntomas, queremos llegar a tratamientos modificadores del curso de la enfermedad, es decir, que modifiquen esta progresión de la enfermedad. Y ahí es donde vamos a Almudena, que es ejemplo de una persona que fue diagnosticada jovencita, ¿vale? Y que, bueno, que tiene ya su experiencia, sobre todo, ¿no?, en efectos secundarios y tal. Sí. Tenemos ahí experiencia como la de Almudena. Almudena, cuéntanos cómo empezó todo. Pues todo empezó hace ya 6 años. Yo empecé pues que me costaba mucho en los brazos, no braceaba al andar, o me costaba mucho al ducharme, lavarme el pelo, y yo decía, pues ¿qué me pasa?
Y fui al médico y pues me dio la gran sorpresa de que tenía Parkinson con 35 años, que yo no me lo podía creer. Y que, pues bueno, hemos aprendido a vivir con esta enfermedad que, pues eso, tiene muchos efectos secundarios, como puede ser eso, los movimientos involuntarios, o que se van agarrando los pies y te cuesta más andar. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. Sí. A mí me llena de dudas, es decir, escuchándoos a las dos, vosotras nos conocíais, pero no sabíais lo que dependíais la una de la otra, me refiero, sobre todo nosotras lo que dependemos Nosotras de lo que dependemos de Ariadna. Ariadna, ¿no? Tú nos explicabas el otro día que en un momento dado decidiste dedicarte al tema del Parkinson, ¿no? A mí me llamó mucho la atención tu expresión porque mi pregunta es ¿cómo tuve yo la suerte de que tú decidieras dedicarte a esto? Es decir, ¿sabes? Es decir, ¿cómo te vino? ¿Conocías a alguien como Almudena o alguien? Es decir, ¿había alguien en tu vida cercano o no? ¿O fue porque, pues no sé, porque... Pues no sé. la Porque verdad descubrió que el cerebro es como un universo. Sí, eso sí, o sea, la verdad, mi dedicación al Parkinson no tiene nada de poético, pero sí que es verdad que ya cuando estudiaba en la facultad biología, sí que desde siempre me fascinó el cerebro, porque realmente, como decías tú, Paqui, ¿no? El otro día, es como, ¿cómo lo decías? Eres el grande... El cerebro es como el espacio infinito, admirado pero desconocido. Sí, pues totalmente. Admirado por todo lo que puede hacer. Sí. Sí, pues ya me fascinó el cerebro en ese momento y entonces cuando decidí empezar mi carrera como investigadora haciendo una tesis doctoral, ya quise hacerlo sobre el cerebro. Y en ese caso me surgió una oportunidad de trabajar en síndrome de Down y de hecho mi tesis doctoral es sobre el síndrome de Down. Lo que pasa es que luego cuando terminé la tesis doctoral quise vivir una experiencia personal y profesional que fue irme al extranjero a trabajar. Y estuve trabajando 5 años en el Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, que es uno de los institutos de neurociencias más reconocidos de todo el mundo. Y ahí tuve la suerte de conocer la enfermedad de Parkinson y empezar a trabajar con ella. Y al principio, bueno, pues era un trabajo más. Pero luego un día fui al congreso, tuve la suerte de ir al Congreso Mundial de Parkinson en el año 2016. Tuve la suerte de conseguir una beca que me permitió asistir al Congreso Mundial de Parkinson en Portland, ese año fue, en Portland. Y allí fue la primera vez que yo vi a una persona afectada por Parkinson. Yo nunca lo había visto. Y la verdad es que me impactó y para mí fue un antes y un después, porque, como decía antes, pues le dio un poco de sentido a mi día a día. Yo vi que lo que estaba haciendo en el laboratorio era importante, más allá de ser una cosa que a mí me apasionaba, ¿no? El saber, el descubrir, el entender. Esto a mí me apasionaba desde pequeña, pero ver que lo que para mí era una pasión, para otra persona podía ser una necesidad, pues claro, a mí la verdad es que me llenó muchísimo y ahí fue cuando decidí que tenía que seguir a pesar de todas las dificultades, porque la verdad es que ser investigador es muy gratificante. Entonces sí que tiene algo poético, entonces sí que al final sí que hubo ¿no? Sí, hubo un poquito de poesía, sí la hubo, pero sí, es lo que me dio la fuerza para seguir, porque ser investigador es duro, la verdad es que, y aquí en España más, porque hay pocos recursos y la profesión está poco reconocida y hay mucha inestabilidad profesional. Y bueno, la verdad es una profesión complicada, pero bueno, yo decidí seguir en esto y aquí estoy. Porque ayer hablábamos también del tema de la necesidad que tenéis de que los pacientes os cuenten de primera mano cómo vivimos nuestro Parkinson. Y digo nuestro Parkinson porque tú misma lo decías antes, que cada una tiene unas características diferentes del Parkinson. Y en ese sentido, pues, tenemos ahí a Almudena, que ha participado en algunas investigaciones, ¿no es así, Almudena? Sí, en alguna investigación de, pues bueno, cómo se escribe con Parkinson al ordenador, por ejemplo. Otra estuvimos estudiando pues lo que es el tema de la genética, cómo viene el que puede tener
el gen para que tengas Parkinson, porque yo, por ejemplo, en mi familia soy la única que tengo Parkinson, ni mis abuelos, ni mis antepasados, nadie tiene Parkinson en la familia. ¿Y por qué ha empezado en mí, no? Es una de las cosas que también la investigación, los estudios han investigado. Porque, Almudena, ¿a ti te da la sensación, o no lo sé, cuando te diagnosticaron, de repente, todas nuestras esperanzas están en gente como Ariadna? Es decir, Por supuesto. Sí, porque cada vez que, pues bueno, es eso, que hay que intentar investigar sobre todo pues, los efectos secundarios que podemos tener en los enfermos del Parkinson, que es lo que decíamos antes, cada uno es diferente, cada uno tenemos los nuestros, pero al final, en resumen, sí que es verdad que tenemos más o menos en común ciertas características, como pueden ser, pues bueno, lo que decíamos antes, ¿no? De los movimientos lentos o el andar despacio y todas esas cosas, pues hay que ver cómo afectan. Claro. Entonces, por seguir un poco con tu historia, comentabas que te diagnosticaron cuando tenías 35, tú tenías los dos, bueno, tus hijos son muy pequeñitos. Sí. De hecho, pues bueno, tus hijos todavía están en edad escolar. Nosotras tenemos grandes dificultades, ¿no? Comentábamos antes con los perfiles de gente más mayor, que es la que normalmente se tiene como Sí, la verdad es que cuando a mí me dijo la neuróloga... ¿Verdad? Sí, digo que la gente tiene otro perfil en la memoria cuando le preguntamos por el Parkinson, ¿vale? Sí. Supongo que hace barreras un poco en tu zona, ¿no? Cuando tú apareces allí en el viaje de Salamanca con tu imagen y tú has reivindicado mucho nuestro perfil, ¿no? Sí, yo intento, sobre todo porque, bueno, lo mismo que me pasó a mí, que yo cuando me dijeron que tenía Parkinson, yo lo primero que dije, pues es una enfermedad de mayores, pues es lo que yo intento desde ese momento, el cambiarlo, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que no es una enfermedad de gente mayor, que pues, cada vez la gente es más joven diagnosticada con Parkinson y que el problema de ser tan jóvenes y que seamos tan jóvenes el diagnóstico, pues que tengamos muchas barreras, ¿no? Respecto, por ejemplo, yo cuando voy con los niños al parque o a comprar, pues que te dicen que te despresan y que te miran mal, como diciendo, a esta mujer ¿qué le pasa? Que baila tanto, ¿no? Con los movimientos estos que tenemos a veces. O decirle a tu hijo, como le dijeron, tu madre está borracha. Sí, tu madre es una borracha, o sea, y cosas que dices, eso hay que cambiarlo, o sea, la sociedad tiene que cambiar la mentalidad, el chip tiene que cambiar, decir, pues... no es solo el temblor lo que le afecta al Parkinson, el Parkinson es muchísimo más, como puede ser eso, pues la lentitud en los movimientos, que yo, por ejemplo, no tengo temblor, o sea, yo mis manos no tiemblan para nada, tengo otros efectos que pues bueno, luego, por ejemplo, pues el sudor o el problema de ir al baño, son cosas que hay que dar a visualizar en el Parkinson y que se conozca que hay muchísimas más cosas detrás de la enfermedad. Claro. Lo que pasa que cambiar, yo creo, es decir, cambiar la percepción social de la enfermedad, o incluso voy más allá, es decir, que haya un desconocimiento profundo de cuál es la realidad de la enfermedad, eso trae contigo, porque si no sabes, si no conocen cuáles son los síntomas, difícilmente pueden empatizar con alguien que piensan que está bien, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ahora que estoy de vacaciones en el hotel, lo que os decía antes, me dan ganas de meterme en una piscina y decir a todo el mundo que tengo Parkinson, que me dejéis de mirar, que sí, que estos son partes bueno, cuando no puedo moverme, se me quedan los pies pegados al suelo, es parte de la enfermedad, que no me pasa nada, o que cuando estoy bailando todo el rato en la mesa mientras ceno, que no estoy borracha ni que tenga las ganas de bailar aquí la canción del verano, no, es que simplemente pues, son movimientos involuntarios que no puedes controlar y que forman parte de la enfermedad y de tu día a día, que tienes que aprender a vivir con ellos y sobre todo la gente de alrededor también tiene que conocerlo. Pero Ariadna, yo voy también más allá, es decir, ya no solo la sociedad en general como ciudadanos, me refiero, sino incluso el ámbito profesional. Yo me he dado cuenta que está todo como muy estanco, ¿no? Es decir, uno se dedica a una cosa y se dedica específicamente a una cosa, entonces a lo mejor desconoce un poco otros temas. Entonces, también que haya un conocimiento más general en los profesionales, en las administraciones, también nos facilitaría también las cosas en otros muchos ámbitos, ¿no? Es decir, también habría falta un trabajo ahí de visibilización de la enfermedad y de conocimiento de los síntomas y en qué nos afecta en la vida diaria. Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que
bueno, tendemos mucho a especializarnos en un aspecto muy concreto, pero yo confío que esto esté cambiando, ¿no? La sociedad está cambiando, ¿no? Nos estamos globalizando en todo. Pues yo creo que en el conocimiento también nos tenemos que globalizar y sobre todo también tenemos que aprender a colaborar, ¿no? Yo a lo mejor soy especialista en mi campo, pero si ahora, por ejemplo, claro, yo no sabía nada de microbiota ni de cómo funcionaba el intestino hasta hace 5 años en mi vida, ¿no? Pues yo cuando terminé la carrera empecé a estudiar el cerebro y ahí me quedé con mi cerebro. Entonces ahora estoy aprendiendo muchísimo sobre el intestino, pero lo que estoy haciendo es llamar a la puerta de los especialistas en digestivo y decirles, oye, mira, que me pasa esto, que resulta que los afectados de Parkinson, muchos tienen restreñimiento o muchos tienen alteraciones gastrointestinales o, por ejemplo, la sudoración que comentaba Almudena, ¿no? Pues, oye, que me está pasando esto. Entonces, es ir al especialista y decirle, mira, está pasando esto, ¿me puedes ayudar a entenderlo mejor? Sí. Y yo creo que en esto también estamos mejorando y estamos pues, trabajando de forma más conjunta, más global, y ya no solo con los especialistas que tenemos al lado, sino también a nivel internacional, ¿no? Ahora estamos trabajando, ahora yo creo que ya sí en equipo de verdad, ¿no? Yo estoy colaborando con investigadores de Estados Unidos, de otros países de Europa, de todas partes, y entonces gracias a la tecnología pues tenemos herramientas fantásticas como el Zoom que nos permite pues hablar cada día, interaccionar, hacer lluvia de ideas, pensar cómo podemos solucionar los problemas, y claro, esto nos ha abierto también un campo muy interesante y creo que esto también nos va a ayudar a avanzar más rápido. Sí, porque... Es curioso porque muchas veces se habla del estreñimiento en Parkinson y sin embargo habemos personas con Parkinson que al contrario, que más que estreñimiento es ir demasiadas veces al baño. Sí, sí, de hecho esto entonces te dicen, es que tienes un Parkinson raro y tú dices, no, si encima que tengo Parkinson, encima raro. Es raro. No, pero esto es muy interesante porque, por ejemplo, las enfermedades que comentábamos antes de inflamatorias de intestinales, que estamos viendo que puede haber ahí una conexión a nivel genético y demás, pues estas enfermedades también suelen ser menos de restreñimiento y más de ir al baño con mayor frecuencia. Entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? Cada Parkinson es uno, y sí que es verdad que hay una proporción grande de pacientes que a lo mejor tienen restreñimiento, pero también hay que escuchar a estos poquitos que no tienen restreñimiento y tienen otra cosa, porque a lo mejor nos está dando pistas de que suceden cosas distintas. Sí, te lo digo porque mira, hay que estudiarla. En mi caso, por ejemplo, yo no me quejo de dormir, al contrario, yo doy gracias a Dios porque duermo bastante. La gente se queja de estreñimiento y yo digo, no, pues yo voy perfectamente al baño. Es más, si tengo que controlar no tomar lácteos, porque si me tomo lácteos, tengo que ir rápidamente al baño. O esa madrugada lo paso fatal porque las tripas las lleva hasta el vecino. Y te llegas a plantear, hay gente que me ha llegado incluso a decir, muchachos, te habrán diagnosticado mal, compañeros de Parkinson, dice, porque tus síntomas no son los normales del parkinsoniano, ¿sabes? Y es lo que tú estabas diciendo ahora, que el poder estudiar esas variantes diferentes del Parkinson, que son las que pueden ayudar a... Por eso también es por eso para nosotros también es tan importante el conoceros, el escucharos y el aprender de vuestra enfermedad. Para que nos sentemos a la misma mesa. Claro, de sentarnos en la misma mesa porque tenemos mucho que aprender los unos de los otros y bueno, yo creo que más nosotros de vosotros porque aprendemos qué es lo importante y en qué es lo que en qué nos tenemos que fijar. Y también gracias a vuestra participación pues en estudios de investigación como los que comentaba Almudena, pues también aprendemos muchísimo. Para nosotros es básico poder trasladar los descubrimientos o lo que encontramos en el laboratorio, es básico poderlo trasladar a lo que sucede en el paciente y ver que realmente esto está sucediendo y que esto es importante y comprobar también, antes hablábamos de terapias, ¿no?
esto pasa mucho. Nosotros encontramos a lo mejor algunas moléculas o algunos compuestos que a lo mejor en el laboratorio funcionan muy bien, pero luego cuando nos vamos al paciente no funcionan, ¿no? Entonces, constantemente tiene que haber una comunicación muy fluida entre las dos comunidades para que realmente la información avance, para que podamos avanzar rápido. Porque tú crees que sería súper necesario, es decir, cambiar el enfoque este que tenemos hasta ahora en el sistema sanitario nuestro de esta dicotomía entre sanitarios o científicos o profesionales y los pacientes. Es decir, somos un todo realmente. Nosotras siempre hablamos del superpoder de compartir, porque es que es un superpoder, es que al final es lo que nos otorga el que el saber que no lo sé todo y nutrirme de lo que me dice el de al lado y al revés, es lo que nos hace crecer, ¿no? Como comunidad. Entonces, yo creo que, como tú decías, el escuchar, el que tú estés diciendo ahora que es necesario escuchar, a mí me parece un cambio maravilloso a la hora de vernos, es decir, no vernos tanto como sujetos, sino vernos como Almudena, como Sonia, como Paqui, ¿no? Con todo lo que conllevamos, no solo los parámetros bio, sino también los psicosociales, estos que llamamos, es decir, con todo nuestro entorno así en la mochila. Porque, ¿Qué le pedirías a los pacientes, Ariadna? ¿Perdona? ¿Qué le pedirías a los pacientes ahora que estás aquí? ¿Qué le pediría? ¿Paciencia? No, y sobre todo, y que si, bueno, que si quieren que participen y que ya no solo que participen en nuestros estudios y en nuestros, participando en los estudios o dando muestras biológicas, ¿no? Nosotros aprendemos mucho de estudiar la sangre o estudiar, por ejemplo, las heces, todo esto que hablamos de la microbiota, no sabríamos tanto si no hubiésemos estudiado pues, las heces, la composición de esta flora intestinal, ¿no? Entonces, esto para nosotros también es muy importante. Y también les diría que nos contacten, que nosotros estamos aquí también para explicarnos. Yo creo que también forma parte de nuestro trabajo hacer esta tarea de divulgación y explicar qué es lo que vamos aprendiendo, en qué punto estamos, sin dar falsas esperanzas, pero sí, bueno, yo creo que es importante explicar y dar a conocer la enfermedad y un poco también para cambiar, también cambiar esta visión que tiene la sociedad que comentábamos antes del Parkinson asociado a las personas mayores. Todo esto hay que cambiarlo pues con mucha pedagogía, hay que hacer mucha pedagogía y también es responsabilidad nuestra hacer esta pedagogía. Bueno, y ahora entramos en otro campo que también nos interesa a todos. Eres embajadora del World Parkinson Congress. ¿Qué supone eso para el paciente y para los investigadores y profesionales, claro? Bueno, primero explicamos que es el que va a tener lugar, me refiero, en Barcelona. Nos explicas un poquito primero, nos lo introduces un poquito y así informamos a todo el mundo. El World Parkinson Congress es el Congreso Mundial de Parkinson organizado por la Coalición Mundial de Parkinson, que es una asociación que agrupa a científicos y afectados de esta enfermedad. Y cada 3 años organiza un congreso científico al que se invita también, que está abierto a toda la comunidad afectada por la enfermedad de Parkinson o relacionada con la enfermedad de Parkinson. Esto incluye a científicos, tanto investigadores básicos como neurólogos y también otros profesionales relacionados con la enfermedad, como pueden ser enfermeras, logopedas, fisioterapeutas, o sea, toda la comunidad científica alrededor de la enfermedad, pero también toda la comunidad de afectados por la enfermedad de Parkinson, familiares o gente que simplemente quiera saber. O sea, es un congreso científico abierto a toda la comunidad. Esto es único, sucede cada 3 años y tenemos la suerte que, tenía que suceder en el año 2022, pero por los motivos obvios de pandemia y para asegurarnos de que pueda venir el mayor número posible de gente de todo el mundo, se ha retrasado un año, entonces se va a celebrar
a principios de julio del año 2023. Y va a Empieza ser... el día de mi cumpleaños, que lo sepáis. Sí, pues espero que lo podamos celebrar en persona, muchas amigas juntas para felicitarte en ese cumpleaños. Entonces este congreso es muy especial porque es para toda la comunidad. Entonces hay unas sesiones científicas en las que se discuten los últimos avances científicos y presentan ponencias los líderes mundiales expertos en distintos aspectos de la enfermedad. Y también hay unas sesiones dirigidas a las personas afectadas y a los familiares en los que se trabajan otros aspectos relacionados con la enfermedad que también pueden ser de interés, pues desde aspectos de nutrición, aspectos de fisioterapia, logopedia, aspectos de, por ejemplo, de sexualidad también. Bueno, un poco todos los aspectos que tocan la enfermedad, que son muchos. Y aparte de estas sesiones o ponencias, también hay lugar para el encuentro. Hay sesiones de cafés para interaccionar, pues, científicos con afectados, hay sesiones de divulgación. Es un congreso atípico, que no es lo normal en congresos, ¿no? No, es totalmente atípico, es único. La verdad es que yo creo que es una experiencia. Yo he tenido la suerte de asistir a los 2 últimos congresos que se han realizado y para mí es una experiencia única a todos los niveles, profesional y personal. Yo lo recomiendo muchísimo y os invito a todos los que podáis a venir a Barcelona. Creo que va a ser... Creo que va a ser un gran congreso y además creo que también va a ser una oportunidad para que toda la comunidad científica española que trabajamos en Parkinson nos podamos conocer directamente de primera mano con todos vosotros, con todas vosotras. Y por eso, pues la verdad es que tengo muchas ganas de que este congreso llegue. De aquí a entonces, desde la organización van a realizar distintos eventos. Van a realizar congresos virtuales cada año en los que se va a seguir el mismo formato, es decir, va a haber sesiones científicas y luego va a haber sesiones también dirigidas a pacientes y afectados. Y luego también desde aquí, desde España, vamos a intentar organizar, pues, eventos más lúdico-festivos también o de divulgación, pues para concienciar y visibilizar al máximo esta enfermedad, aprovechando este congreso. O sea, que va a marcar un antes y un después, creo yo, ¿no? Yo espero que sí, confío que sí. Probablemente para nuestra enfermedad sí que marque un antes y un después después de esto. Paqui. Yo quería decirle que en ese sentido, que me parecería muy importante el tema de la visualización del Parkinson joven, que es ese gran desconocido en España, y el Parkinson en mujer, y sobre todo el que seamos los pacientes los que podamos explicar nuestra enfermedad, ¿sabes? Ahora estoy un momento off total, pero sí que quiero decirte que nosotras nos estamos abiertas a colaborar con ustedes en lo que haga falta y a aportar también nuestras ideas y eso. Sí. Y nosotros participar de forma activa en el proceso, ¿no? ¿Te refieres? Sí, ahora estoy, que te sientes como... Estás entre iguales, no pasa nada. Sí, ahora estoy como que se te va. Es como si se te fuera el espíritu y te quedas tú como, pues eso. Pues aquí, nosotros encantados de colaborar con vosotras y de que juntos aprendamos lo más rápido posible lo máximo sobre esta enfermedad. Pues yo por mi parte, decir que me ha encantado la experiencia de hablar contigo, Ariadna, y que has aportado muchísimo, porque a la gente que todos los días padecemos esta enfermedad, parece que esto de la investigación a veces se nos queda un poco como lejano, como... No, y el ser capaces de que o sea, yo también quiero que la gente vea que con las explicaciones que nos dais, sin usar palabras muy, muy extrañas, sino conceptos sencillos, somos los pacientes capaces de entender para luego nosotros poder explicar a los demás qué es lo que nos ocurre. Por ejemplo, cuando tú hablaste de lo que era la barrera, seguro que Sonia y yo estábamos pensando
en el vigilante de la discoteca. Ese cachorro que se pone ahí que no deja pasar a nadie, pues seguro que pensamos en lo mismo, ¿no, Sonia? Sí. Yo estaba pensando precisamente en eso, sí, porque nos contaron una historia muy chula, muy ilustrativa de la De funcionamiento. la barrera encefalométrica. A mí esa palabra no me sale, me cuesta mucho. A mí Más ahora. no. Entonces nos lo explicaron diciendo, tú imagínate que en el cerebro hay una puerta como en una discoteca y hay un vigilante que es un cachorro y no deja pasar a nadie. Pues ahora entendemos que también a ese cachorro de hombre que no deja pasar a nadie, también a veces hay algunas cosas que se le cuelan. Sí. Hay cosas que se le cuelan, sí. Bueno, pues como decía Paqui, te agradecemos enormemente que hayas colaborado en el programa de hoy, sobre todo porque aunas los dos mundos que decíamos, porque al final no hay dos mundos, hay una realidad que es una realidad en la que Almudena, Paqui y yo nos levantamos todas las mañanas y no podemos andar, y en la que tú por otro lado te levantas y te pones a trabajar para que nosotras algún día, ¿no?, podamos andar, llevar a los hijos al colegio. Sí, y otra cosa que comentamos, que Almudena piensa siempre en la investigación, en el futuro, en lo que tiene que llegar, y nosotras, sin embargo, es el día a día. Lo máximo que nos puedes pedir es pensar en mañana, pero no nos pidas pensar en 2 días, porque no sabemos cómo al poner el pie en el suelo, ese día va a ser nuestro día. Bueno, pero el trabajo diario de gente como Ariadna hace que algún día, ¿no?, podamos plantearnos otras cuestiones. Pero sí que nos llena de esperanza el saber que se está trabajando en ello, y sí que querríamos apoyar desde aquí, por supuesto, el tema de que se participe en las investigaciones en la medida en la que se pueda, cada uno en la medida en la que pueda o en la que se pueda hacer, pero sobre todo también en la cesión de material biológico, comentabas que se trabaja mucho con él, y es un tema muy desconocido que trataremos en otro programa, porque me parece muy interesante el hecho de que necesitáis material biológico nuestro, ya sea de un tipo u otro, incluso ¿no?, post-mortem, pero que es súper necesario para avanzar en las investigaciones. Y nosotros a lo mejor no somos muy conscientes de ello, no sabemos cuál es el proceso, eso lo veremos en otro programa, pero tú sí que nos has dado ahora una indicación de lo importante que es para vuestro trabajo diario. Y nada, agradeceros que hayáis colaborado y daros las gracias porque sois mujeres 10 guerreras, como te decía antes, Almudena, también, porque todos los días os levantáis pensando que podéis hacer algo por este mundo, hacerlo un poquito mejor, ¿no? Y que seguro que algún día, como sucede en todas las investigaciones, hay algo que da la nota y de repente os llame la atención y diga, ay, ¿y esto qué pasó aquí? Nos dicen que todas las investigaciones tienen un punto de casualidad. Todas. Ojalá y un día, ¿no?, nos levantáramos con la eureka, y a nosotros nos gustaría también la vida. Pero bueno, el caso es que lo que podemos hacer ahora, lo que podemos hacer aquí y ahora es apoyaros y conocer, ¿no? Y yo creo que cuando quieras contar con nosotras para que te acompañemos en una charla, solo tienes que decirlo. Y ya te contactamos con alguna compañera en Cataluña que te va a acompañar. Exacto. Genial. Y lo mismo digo, siempre que necesitéis saber cualquier cosa, en la medida que sea posible, pues intentaremos ayudar y contribuir con nuestro conocimiento a ayudaros a entender lo que sea. Si estáis a mano, contar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, yo creo que acabamos ya aquí, nos despedimos. No, Con algo positivo, ¿no?, como hacemos siempre, algo positivo que digamos sobre lo aprendido hoy, o sobre todo este proceso. Que cuidemos la alimentación, que comamos sano, que en España tenemos una cultura de la alimentación muy buena, que no abusemos de la bollería industrial ni de la comida preparada. Almudena, algo que pues quieras. algo positivo, sobre todo, pues que se está investigando, que no se para, que eso es lo importante, que se investigue y que se luche por darnos voz a la gente enferma del Parkinson, y que la gente se dé cuenta, pues, de todo lo que es todo lo que rodea el Parkinson. Ariadna. Muchas cosas, pero bueno, para mí conoceros ya es lo más positivo, y saber que tenéis esta fuerza y estas ganas de vivir y de luchar, pues a mí también me da fuerza para seguir luchando, así que
a seguir. Muy bien. Bueno, pues yo voy a hacer como siempre. Yo todos los días sabéis que me levanto y doy gracias por las cosas que me regala la vida, que son muchas. Al final siempre esto es un balance entre cosas que pierdes y cosas que ganas, ¿no? Yo intento que el balance del ganar siempre sea mayor y por el momento me funciona, por el momento me funciona. Y hoy si tuviera que decir si mañana me tuviera que decir algo de lo que me ha ocurrido hoy, diría que habéis sido una inspiración para mí y que conoceros ha sido fantástico y maravilloso y saber que hay gente que puede estar motivada a que mi día de mañana sea mejor, pues me llena de una tranquilidad muy especial a la hora de dormir esta noche, que no duermo muy bien, pero que Lo poco que duermes. y nada, y que muchas gracias y que nada, nos vemos en el camino seguro. Bueno, un besito. Opas. Un beso, un abrazo. Pues ya, Ariadna, darte de nuevo las